tus comentarios, tus opiniones. Ayer en la plática con Juan Carlos Monedero, ya que estamos hablando de cómo esta derecha internacional va contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, me decía que siempre los enemigos vienen vestidos de monstruos, son los monstruos que vienen vestidos con toga, en referencia a que los reductos del neoliberalismo siguen en el Poder Judicial, así como a ellos, a él, a sus cercanos, los traen juidos desde el Poder Judicial español, incluso inventándoles situaciones. Acá en México tenemos a este Poder Judicial que le apuesta a, si la 4T empuja, los neoliberales desde el Poder Judicial contestan y empujan de regreso. ¿A qué me refiero, Jaime? Fíjate que estaba leyendo que han sido aseguradas 19 propiedades de la red de Genaro García Luna en Florida. Así lo revela el diario español El País. Una mansión de inspiración árabe con amplias albercas y comedores, balcones frente a una marina de yates privados y un valor de por lo menos 4.2 millones de dólares, un departamento en una isla privada valorado en más de 2.2 millones de dólares, una unidad en la 13ª planta de un condominio de lujo con piso de mármol completamente amueblado y con vistas al mar de más de $1 millón. 19 propiedades ligadas a la red de Genaro García Luna han sido aseguradas en Estados Unidos. Y en México le descongelan las cuentas a la esposa, Cristina Pereira, quien, por cierto, de acuerdo a lo que estoy leyendo, precisamente tuvo una participación activa en esta red. La Unidad de Inteligencia Financiera acusó que en el sexenio del entonces panista Felipe Calderón Hinojosa y hasta su detención en Estados Unidos, Genaro García Luna armó esta red, le dieron luz verde, armó esta red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Estaba leyendo este comunicado de prensa de la UIF que habla de un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países y que obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de casi 746 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones. También, por eso lo pongo sobre la mesa en este tema de la derecha, vía amparos, García Luna recupera más de la mitad del dinero bloqueado por la Unidad de Inteligencia Financiera. En momentos en que es declarado culpable de narcotráfico, de asociación criminal, la Unidad de Inteligencia Financiera exhibe que vía amparos se ha desbloqueado más de la mitad del dinero que en un inicio se congeló en el caso de Genaro García Luna, a quien se le acusa de encabezar durante más de 20 años redes de corrupción que terminaron en peculados y contrataciones indebidas. Eso no, el Poder Judicial, es que es muy fuerte esto, el enemigo de la transformación o de un proceso de transformación. Pareciera que desde el Poder Judicial quisieran mantener pues estas redes corruptas. No encuentro otra forma de ponerlo, mi querido Jaime. No, yo creo que hay que decirlo. Mira, yo creo que por fortuna vivimos en una época en la que ya podemos hablar sin tapujos, ¿no? Vivimos en una época en la que, porque los mexicanos hasta hace poco, sobre todo los periodistas, tenemos que cuidarnos muy mucho de hablar directamente de estos temas, y lo hacíamos en base a, utilizábamos subterfugios, ¿no? Utilizábamos un lenguaje, ¿sabes? Nos íbamos por la tangente para no lastimar a gente muy poderosa, molestar a gente muy poderosa. Pero hoy a mí no me queda duda, querido Vicente, que lo que estamos viendo, y a las pruebas uno se remite, ahí está el desbloqueo de bienes de la esposa de Genaro García Luna, ahí está el desbloqueo de las cuentas de Cárdenas Palomino, ahí está la absolución de Rosario Robles, y va sumando caso tras caso, y es increíble cómo efectivamente el aparato judicial
se ha convertido, ¿sabes? Es como si, para mí, y yo estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos Monedero, en que el Poder Judicial, como ocurrió en España, y hoy ocurre en México, es el último reducto que le queda a la derecha para salvaguardar sus intereses, para mantener ese andamiaje, ese estado paralelo que fue creado para beneficiarse de ello desde todos los ámbitos, desde entidades que desregulaban actividades comerciales como la industria eléctrica, desde entidades que hacían de la vista gorda cuando empresas como Iberdrola abusaba. En fin, yo creo que el aparato judicial se convirtió en el último reducto de un estado clientelar que era un monstruo, y lo sigue siendo. México surge como un estado clientelar, con un montón de intereses creados desde el mundo de los medios de comunicación, desde el mundo de la industria, desde el mundo del comercio internacional. Lo ha dicho el presidente, ¿no? En México hay muchos, no estoy metiendo a todos los empresarios en el mismo saco, pero hay un número bastante gordo de empresarios que pasan por empresarios cuando únicamente son intermediarios o son gente que tiene algún contacto en el gobierno. ¿Dónde están en México empresarios de la talla de un Steve Jobs, ¿no? Que crean trabajo? ¿Dónde están en México empresarios como Elon Musk? ¿Dónde están esos empresarios? ¿Dónde están en México empresarios de la talla de un John Ford, ¿no? No ha habido nunca empresarios de ese calibre. Entonces, lo que tenemos son intermediarios, gentes que se sirven de sus relaciones en el sector político, en el sector de la judicatura, para enriquecerse a ellos y a sus aliados. Entonces, efectivamente, el Poder Judicial se ha convertido en este último reducto, en esta última trinchera que salvaguarda los intereses de este Estado clientelar, ¿no? Ahí se vale todo. No importa que hayas asesinado, no importa que tengas en tu historial fraudes, asesinatos. No. Ellos son expertos en liberarte de la cárcel, ¿no? Y al mismo tiempo concederte este lustre de señor digno, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que el Poder Judicial efectivamente es una mafia de togados. No todos los magistrados, porque hay magistrados que realmente hacen de forma bastante diligente y de forma honesta su trabajo, pero hay magistrados que, válgame Dios, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas aquella conversación que mantuvo Héctor Aguilar Camín con sus cuates del Instituto Patria, creo? En esa conversación memorable en la que Héctor Aguilar Camín, cuando le preguntan a Héctor, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, no, pues tenemos que trabajar para que Morena pierda el control de la Cámara de Representantes, pero ojo, también hay que trabajar en corto con los ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a pronunciarse en favor o en contra de los proyectos del gobierno, declararlos inconstitucionales. Yo estoy convencido, por ejemplo, en España, fue terrible lo que le hicieron a Podemos, se aliaron magistrados con policías para crear tramas, para culpar a gente de Podemos. Fue una batalla tan sucia. Mira, yo recuerdo que alguna vez a uno de los directores de un periódico en España, no voy a decir su nombre porque, pero era director del periódico El Mundo. Bueno, era tan incómoda la posición de este director que le pusieron a una mujer como, ¿cómo se llama? Cuando lo pilla en un bar, se lo lleva como anzuelo. Ándales, le ponen a una mujer que lo pilla en un bar como anzuelo, se lo lleva a un hotel, le da una droga que lo deja sin sentido, el tipo sin sentido, lo desnuda, lo viste de mujer, lo sodomiza, y mientras tanto, había una cámara puesta en una especie de closet y se grabó todo. Ya ese director, no te imaginas cómo lo trataron, lo intentaron de calumniar. No, fue terrible, fue una época horrible. Así es que
Y todo esto con la aquiescencia, la complicidad de policías, de magistrados. Por eso cuando dice Juan Carlos Monedero que la derecha es cabrona, muy cabrona, que llega con el cuchillo en los dientes, es verdad, la derecha no se anda con pequeñitas, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad, este gobierno, mira, me estaba acordando del año 1994, en el mes de diciembre de 1994, cuando Ernesto Zedillo se atrevió a ir contra los miembros de la Suprema Corte para reducir, creo que de 26 o 24 a 11 miembros, para poner nuevas reglas, ¿no? Bueno, se convirtió en escándalo, pero lo hizo, ¿me entiendes? Pero si eso mismo lo hace Andrés Manuel, de meter en cintura, de ver de cómo recompone la situación en el aparato judicial, lo van a acusar de ser un dictador. Eso es lo que pudo hacer Ernesto Zedillo en el 94, sería una misión imposible para el presidente de México. ¿Por qué? Porque la OEA diría, esto es una barbaridad, ya ven, por favor, Washington también, la Unión Europea, con sus, sobre todo los europarlamentarios españoles, dirían, ya ven cómo les dijimos, fue un dictador, y desde atrás, escondido entre sus faldones, Calderón, se los dije, son unos ojetes, ya ven, pobrecito de Ricardo Anaya, lo tienen ahí en Estados Unidos, huido del país. Entonces, esta cosa que no es de verdad, no es un fantasma, no es una entelequia que ande por ahí, no, la derecha mostrenca, derecha autoritaria, está ahí y está muy cabreada por el solo hecho de que México tenga un presidente que tiene un enorme liderazgo en América Latina, y por el hecho de que haya gobiernos de izquierda en Colombia, Perú, bueno, ya no en Perú desafortunadamente, en Brasil, en Chile, en Argentina. Hoy veía, por ejemplo, yo la reacción de tanta gente de derecha a este plan del presidente de reunirse el 5 de abril próximo con los líderes, los jefes de gobierno de América Latina, para hablar del tema de la inflación, que a mí se me hace realmente una iniciativa genial. Bueno, ya The Economist, una revista de la derecha, ha dicho que los jefes de gobierno de izquierda en América Latina, si quieren resolver el problema de la inflación, pero corren el riesgo de atizarla aún más. Así estamos, Vicente. Así es. Entonces, de verdad, yo creo que la entrevista, insisto, muy aleccionadora. Qué bueno que pudiste hacer esa entrevista, porque para gente que crea que estamos nosotros locos, porque ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, pero que venga una persona con la talla intelectual de Juan Carlos Monedero, con la experiencia tras de sí, que es debatirse contra esta derecha realmente que es intolerante. Yo creo que fue una entrevista que arroja luz sobre muchas cosas, le abre los ojos a mucha gente que no se cree todavía del todo que realmente hay una conspiración de la derecha en curso. Así es, mi querido Jaime.